Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo como siempre. Recuerdo darle buen uso a las redes sociales y por supuesto quédense hasta el final para que nos regalen su opinión sobre qué piensan ustedes del periodismo en Colombia. ¿Cuál ha sido la función de eso que aquí en Colombia llaman periodismo y su responsabilidad con toda la corrupción, con todos los crímenes de Estado, parte de la violencia que ocurre en nuestro país? ¿Hasta dónde están comprometidos? Yo los invito para que se queden hasta el final porque he escuchado a la periodista rusa Inna Afinogenova, muy conocida en nuestro país y América Latina por sus acertados comentarios sobre lo que la prensa en Colombia y seguramente en América Latina, la prensa al servicio de los gobiernos, tratan de ocultarle no solamente a sus países sino al mundo. Esta muchacha le hace una crítica bastante acertada al periodismo colombiano y yo los invito para que se queden hasta el final, para que nos regalen su opinión y escuchen atentamente a todo a lo que ella se refiere a propósito de la deportación sin ningún juicio, violaron todos los derechos humanos a esta ciudadana alemana Rebecca Sproser, donde la prensa colombiana jugó un papel bribón, canalla, para cubrir la actitud dictatorial, una actitud de dictadura del régimen de Iván Duque. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. Duras críticas al periodismo colombiano lanzó la carismática periodista rusa presentadora del canal Ahí Les Va, Inna Afinogenova, a propósito del manejo poco profesional que los sicarios del micrófono de la información en Colombia dieron a la deportación arbitraria de que fue víctima la periodista y ciudadana alemana Rebecca Sproser. Muchos vieron y escucharon a la prensa colombiana haciéndole el oficio al régimen canalla representado en Iván Duque, régimen que viola ya no solo los derechos humanos a los colombianos, sino a ciudadanos extranjeros al mejor estilo de cualquier dictadura, y cuenta para sus planes violatorios con una prensa bribona como primera línea para aturdir cerebros desubicados. Vamos a escuchar la asquerosa opinión de la periodista Andrea Nieto de la revista Semana, porque realmente no merece un calificativo, y ahí vamos entrando en contexto de lo que es la razón de ser de este videoclip que presento para ustedes. Escuchemos atentamente a esta periodista Andrea Nieto. Hoy le haremos el control a un no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Bueno, en realidad va a ser un adiós como de 10 años. Sí, les hablo de la expulsión del territorio colombiano de la ciudadana alemana Rebecca Sproser, que resultó siendo la fan número 1 de los pelados de la primera línea. No necesitamos que nadie venga a promover el odio y la violencia, que se vayan para sus países, a ver si allá se les aguantan su progresismo revolucionario made in Colombia. Verdaderamente eso es asqueroso. A propósito, esa Andrea Nieto no fue la que salió con problemas de líos de corrupción del ICBF. No la tengo bien clara, ojalá alguno en sus comentarios nos haga esa aclaración. Pero eso no deja de ser asqueroso lo que dice esta señora. Y si seguimos hablando de ese periodismo pígneo que se practica en Colombia, vamos a escuchar esta canallada de Luis Carlos Vélez en AFM. Eso fue una canallada que él cometió contra la alemana Rebecca Sproser. A propósito, aquí viene la primera crítica de Inna Afinogenova a lo que en Colombia llaman periodismo de bien. Ella es la que comienzan ustedes escuchando en este audio que hace antes de la entrevista, o si se puede llamar entrevista, que hace el señor Luis Carlos Vélez. Vamos a escuchar para que vayamos entrando en contexto. Esto sucedió en Colombia antes de que asesinaran al joven acompañante de la alemana, antes de que la expulsaran de nuestro país, violentando sus derechos. Escuchemos. Pero la irritación que causaba su trabajo tuvo un punto culminante mediático a finales de julio en algo que solo el periodista que lo llevó a cabo se atrevería a calificar de entrevista. Es muy grave que gente como usted venga a mi país y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando mucho. Te lo digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería.
serio, eso es asqueroso. Ese man le aconseja a la alemana que no se deje engañar, que está haciendo algo indebido en nuestro país. Pero escuchen lo que dijo, que está desinformada y le aconseja que lea los periódicos y conozca la realidad de lo que está pasando en Colombia. Ese canalla le aconseja a Rebeca Sproser que se informe, o sea, que se informe con medios como El Tiempo, ¿acaso? O que lea la revista Semana o El Heraldo, que se informe leyendo El Espectador o Vanguardia Liberal, La Opinión de Cúcuta, o que escuche emisoras como la que él dirige, o como la que dirige Claudia Gurizati. Mire lo equivocado que está ese tipo, cuando ella está realmente más informada, porque ella estaba en Cali, estaba donde los hechos estaban ocurriendo. El que tiene que irse a informar es él, que no se atreva a ir a esos sectores populares donde se violentan los derechos humanos, donde el Estado se ensaña con la población civil, y él no se atreve a ir por allá, porque primero porque teme ensuciarse los zapatos, y segundo porque no es bien llegado por el daño que le ha hecho a la nación tipos como eso. Y es aquí donde yo empiezo a resaltar la gran lección que les da Igna Afinogenova a estos cretinos de la información. Ojo a esto que dice Andrea Nieto de Semana y la aclaración que le hace la periodista rusa. Vamos a escuchar. ¿Se imaginan lo que le puede pasar a un colombiano si llega a una calle de Múnich, de Hamburgo o de Berlín a tirar piedra, a destruir buses, a dañar los trenes, a hacer hogueras, lo que le podría hacer la policía alemana? Buah. Dejando de lado que ni siquiera Migración le acusa a Rebeca de actos de violencia concretos, pues no seré yo la que le haga una loa a la policía alemana, pero personalmente no recuerdo manifestaciones de Alemania con decenas de muertos, y eso que hay protestas cada año, algunas bastante violentas por lo demás. Así que estaría bien ver el cuadro completo antes de hacer comparaciones que se te devuelven como un boomerang. Mira, ahí tiene toda la razón, y me gusta eso que dice Afinogenova, porque esta prensa miserable que tenemos en el país normalizan la situación de violencia aquí en Colombia, haciendo creer que eso sucede en otras naciones, y no es verdad. El único país en América que existe este conflicto interno es Colombia. Ninguno de los países ni de derecha ni de izquierda tienen este conflicto en nuestro país. De pronto todavía quedan algunos rezagos en México, algunos rezagos, pero es una lucha que no es política, una lucha vandálica por el narcotráfico. Esa muchacha alemana no estaba ejerciendo acción violenta en nuestro país. Por eso insisto que le fueron violentados todos los derechos migratorios y la expulsaron para evitar que ella haga un retrato hablado del sicario que mató a su amigo, al joven Johan Bonilla. Sacaron a la única testigo, y como han dicho muchos, la policía tiene mucho que ver en el asesinato. Las cámaras de casualidad dejaron de grabar en ese momento. Pero sigamos escuchando más de Igna Afinogenova. La alemana, que se me parece tanto a quién, ay sí, ya sé, a Ina. Vaya, ve dos rubias extranjeras que no opinan sobre Colombia lo que a ella le gustaría y ya se le parecen. Definitivamente las comparaciones no son lo suyo. Eso raya de lo ridículo. Igna y Rebeca son dos mundos diferentes, pero con una misma visión social tal vez. Ese es un ataque sin sentido que hace esta señora Nieto a la periodista rusa. Eso es infantil. Se me parece a alguien. Mira hasta dónde llega el periodismo colombiano, haciendo show para entretener a los que todavía le siguen. Pero sigamos escuchando, porque me parece interesante la forma como Igna Afinogenova hace una aclaración, y es importante que lo haga ella porque esto llega más al mundo. Ella tiene mucha audiencia en Latinoamérica y quizá también en su país, y eso es lo que ha permitido que ya en Colombia las canalladas no pasen tan desapercibidas en otras naciones. Vamos a seguir escuchando y viendo. ¿Cuántos de entre ustedes escucharon sobre este caso fuera de Colombia? Si pueden, hagan la misma pregunta a sus amigos o conocidos y nos cuentan el resultado en los comentarios. ¿Habría sido igual la cobertura si la activista alemana hubiese vivido lo mismo? Es decir, el atentado, el asesinato de un activista opositor, la deportación, en alguno de esos países malvados según la discutible clasificación mediática a la que nos tienen tan acostumbrados. Este caso no habría sido
sido motivo de una sonora condena en el Parlamento Europeo, más tratándose de una ciudadana alemana, de haber ocurrido en un país más conveniente para la agenda de Bruselas? Esa parte me gusta y es la respuesta para quienes me han preguntado que si Alemania no se va a pronunciar. Pues no. Y la respuesta la da Afinogenova. A los gobiernos le importamos 5 de miércoles. A ellos solo les importan sus divisas internacionales. Alemania no dirá nada porque ella no fue expulsada por el gobierno de Venezuela. Tampoco la expulsó el gobierno de Cuba, Bolivia o Nicaragua o México. Esos gobiernos por eso no le han dado trascendencia. Si lo hubiese expulsado un país como Venezuela o Rusia quizás o China, eso estarían mejor dicho los medios de comunicación aquí y la Unión Europea pronunciándose que eso es una violación, pero así operan. A ningún gobierno le importan sus nacionales. Mucha gente endiosa que no, que tal gobierno, a ellos no les importa. Ellos están detrás de la riqueza de los países pequeños, ponerlos a pelear. Me gusta esa parte. El Parlamento Europeo no va a hacer ningún pronunciamiento, repito, porque ellos también encubren la sinvergüenzura del gobierno, no del gobierno, del régimen en Colombia. Entonces, poco le han hecho eso y la prensa también. Pero vamos a seguir escuchando esta parte final de Inna Afinogenova, que es la parte que más me gusta de todo ese trabajo periodístico que ella hace. Refiriéndome a este caso, ¿no? Porque hace mucho trabajo de otros temas, pero de este caso. Pero en el plano interno colombiano, al acostumbrado panorama internacional de dobles raseros, se suma algo más. Porque lo más grave no es el tono inquisidor y xenófobo de la mal llamada entrevista que se le hizo a Rebeca, ni la certeza de que este tonito hubiese sido muy distinto si se le hubiera ocurrido protestar, por ejemplo, en el país vecino. O por seguir suponiendo si como extranjera hubiese llegado a Colombia, pero para alabar el gobierno y rechazar las manifestaciones. No, lo grave de todo esto es cómo lo normal se quiere presentar como algo grave y lo grave se normaliza. Así que una alemana se dedique a protestar contra el gobierno colombiano durante su visita al país merece artículos críticos en prensa, entrevistas radiofónicas inquisidoras y hasta una deportación. Así que acribillen a balazos a un activista opositor no es tan grave como el hecho de que el joven tuviera antecedentes por hurto o estafa, como si eso minimizara o justificara su asesinato. Así que haya decenas de manifestantes muertos durante 3 meses de protesta no es tan grave como el hecho de que lo reportara una extranjera con visado de turista. En fin, como ya es costumbre desde hace décadas en Colombia, pareciera que para los grandes medios del país lo verdaderamente grave no es la realidad política y social del país, lo verdaderamente grave es que se muestre. Mejor no lo pudo decir esta carismática periodista, que realmente a mí me gusta y le invito a seguir. Yo sé que ya tiene muchos seguidores y no es por mí que la van a seguir porque ella no necesita de mi propaganda, pero de todas maneras el que todavía no la siga es importante que la busque en las redes sociales, en YouTube principalmente. Ella lo ha explicado muy bien. Esa es la prensa colombiana. Lo grave no fue que asesinaran a un colombiano más con la complicidad de policías del régimen, sino que la víctima, según ellos, tenía anotaciones por hurto y estafa. Ustedes lo vieron ahí, lo que ella muestra del tiempo. ¿Quién era el amigo de la periodista? O sea, minimizar el crimen estatal. Así legalizan las muertes en Colombia con ayuda de esta prensa canalla. Yo creo que esta crítica no podía pasar desapercibida porque es una manera distinta de hacer periodismo. Esto es lo que yo llamo la rebelión de las audiencias, que nos hemos atrevido a ver otras opciones informativas, y en el caso de Colombia ya no estar pegados a RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, El Heraldo y toda esa prensa, que la FM y que la W, una prensa canalla que desinforma, que Blue Radio son los mismos, sin vergüenza, sin ningún criterio. Eso que se hizo con Rebeca Sproser, eso no tiene presentación en ninguna parte y la prensa no ha hecho eco porque no sucedió en Venezuela. Entonces saquen ustedes sus conclusiones, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en Twitter, búsquenos como @ArmestoNelson y se suscriben a nuestro perfil, y también nos buscan en Facebook en el grupo Reportero Digital y se suscriben a nuestro grupo, por supuesto. Suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, y lo que siempre les digo,
Opinen a favor o en contra de lo que yo he dicho, he presentado, pero háganlo con respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.